Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En semanas anteriores hemos desarrollado el concepto de integral definida y técnicas para calcular integrales. Ahora vamos a colocar todo esto en práctica para poder calcular volúmenes mediante secciones transversales. Nuestro problema va a ser, dado cierto objeto, un sólido en un espacio de 3 dimensiones, nosotros queremos calcular su volumen. Y para poder hacer el cálculo lo vamos a reducir todo a una integral. Primero tenemos que saber qué es una sección transversal. Una sección transversal es de un sólido. El sólido es un conjunto del espacio de 3 dimensiones, por eso dice S mayúscula, su conjunto de R3. Es la región plana, formada por la intersección del sólido con un plano perpendicular al eje X, para un X que está en un intervalo entre A y B. Entonces lo que nosotros tenemos que poner atención aquí es a la figura. En la figura tenemos el sólido que está con color naranja. Nosotros tenemos por una parte el eje X y para cada punto del eje X podemos trazar un plano perpendicular al eje X. Bueno, el sólido está acotado por los planos perpendiculares al A y al B, o sea, al eje X en A y B. Y si tomo un punto entre medio, dibujo ese plano, se forma una intersección. Esa intersección la vamos a llamar una sección transversal. A la sección en sí la vamos a llamar como R mayúscula de X y al área de la sección transversal la vamos a llamar como A de X. Ciertamente el área depende de dónde estoy ubicando el punto. Básicamente esto es como si uno tuviera alguna fruta o alguna, por ejemplo, y uno quisiera cortarla en varias láminas, digamos, paralelas. Entonces el aspecto al realizar uno de esos cortes es lo que nosotros podemos llamar como sección transversal. Y de alguna forma eso lo vamos a utilizar para el cálculo del volumen. Para determinar el volumen, una estrategia es encontrar una suma de Riemann que aproxime el volumen. Si el área de lo que hemos llamado como A de X es una función continua, entonces debe ser igual a una integral definida. Y básicamente lo que nosotros hacemos es lo siguiente. En el intervalo de A hasta B tomamos una partición y vamos a rebanar como si fuera una papa de campo, o lo que estábamos hablando antes, si tuviéramos alguna fruta o algo así, digamos, podríamos cortarla en varias láminas paralelas. Ese es el dibujo que nosotros estamos haciendo ahora. Tomamos la papa de campo o el objeto que queremos calcular el volumen, lo laminamos con varios cortes paralelos entre sí. Esos cortes son perpendiculares al eje X en los puntos de la partición. Y si nosotros imaginamos que son muchos puntos intermedios, los cortes, cada uno de los cortes que estamos realizando, sección transversal, se va a aparecer con la vecina, con la que está al lado. Y entonces nosotros podemos hacer una aproximación del volumen entre dos planos perpendiculares que son consecutivos, o sea, en xk-1 y en xk, como si fueran sólidos tipo cilindro, digamos como que la base fuera solamente el R de xk y tiene área A de xk. Así que vamos a probar la herramienta de dibujo. Esto es lo que estamos haciendo en nuestro sólido. Esto es nuestro sólido y aquí tenemos, acá tenemos el X sub K. Ustedes me dicen si se ve lo que estamos dibujando ahora.
Básicamente nosotros estamos haciendo suma de láminas bien delgadas. En esas láminas delgadas, por un lado tenemos un área de x sub k, y por el otro lado tenemos un área de x sub k menos 1. Pero nosotros vamos a confiar que esto se parece con el otro que está al lado. Y tenemos algo del cual sí sabemos calcular el volumen. El resultado no va a ser exacto, pero en realidad el volumen de todo eso va a ser aproximadamente igual a la base por altura. Y la altura es el largo del intervalo de la partición, es delta xk. Así que nuestro volumen no va a ser igual, pero va a ser aproximadamente igual a una suma de estas láminas cilíndricas que llamamos aquí. Esa es la sumatoria que ustedes pueden ver. El volumen es igual a la suma de B sub k, pero es aproximadamente igual a la suma del área de x sub k delta xk. Y lo que nosotros tenemos a la derecha es una suma de Riemann para una función área. Y si la deformación de esta, digamos, al pasar, digamos, a volver moviendo el x, la deformación es continua, el área va a ser una función continua. Nosotros sabemos que si hacemos un límite cuando la norma de la partición tiende a 0, entonces vamos a obtener una integral, y eso va a ser igual al volumen. Eso es todo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Así que el volumen es el límite de una suma de Riemann y por lo tanto una integral definida de la función área con respecto a la variable x. Integral desde A hasta B. Entonces vamos a definir el volumen de un sólido de espacio de 3 dimensiones, donde el área de la sección transversal es una función integrable, que le llamamos como A mayúscula. El volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B de la función área. Y aquí vienen algunas preguntas. ¿Será que la estrategia resulta si la función fuera discontinua? ¿Y qué requisito mínimo podríamos pedirle a la función para que esto resulte? Propongamos un ejemplo que nos permita corroborar lo que estamos diciendo. Bueno, si nosotros miramos aquí, la integral es, o sea, para poder hablar del volumen necesitamos que la función se pueda integrar, así que una condición razonable para la función es que la sea integrable. En estos casos estamos admitiendo algunas discontinuidades y todavía se podría integrar la función. Así que con eso básicamente tenemos que se puede calcular. Para proponer algún ejemplo de esto, que sea un ejemplo bien simple, se va a colocar, claro, para poder integrarla que sea continua. Damos el ejemplo que estoy dibujando ahora, ustedes espero que puedan verlo bien, que es colocar, digamos, tener dos cubos distintos, de distinto tamaño, y pegarlos uno con el otro. En un caso como ese, podríamos considerar un eje X, el ejemplo bien simple dentro de todo. Digamos que por aquí tenemos el A,
Por aquí tenemos el B. La función área es discontinua. Hay un punto intermedio que es cuando pasamos de un cubo al otro, y aquí se produce una discontinuidad. Sin embargo, nosotros sabemos calcular antes y sabemos calcular después, y eso me dice que la función área tiene una discontinuidad, y aún así nosotros podemos calcular. Básicamente la intuición nos dice en este caso cómo separar en dos integrales. Si la integral de a a b, considero como la integral de a a c, más la integral de c a b. Así que una cosa así me dice, bueno, puedo separar en dos integrales si que hubiera una sola discontinuidad. Si hubiera más discontinuidades, separo en más integrales. Quizás el problema sería más delicado si las discontinuidades fueran infinitas, pero... Y aún así todavía se puede arreglar un poco más la cosa, pero por lo menos esto nos dice qué hacer en caso de discontinuidades. Es como para decir que no estamos amarrados al caso de continuidad, a pesar de que se va a hacer normalmente la situación que nos vamos a encontrar. Bien. Vamos al procedimiento técnico. ¿Cuáles son los pasos que uno normalmente sigue para calcular el volumen de un sólido? Esto es bastante parecido a lo que nosotros hacíamos con área entre curvas. Teníamos que, en el caso de área entre curvas, teníamos que graficar, reconocer puntos de intersección, reconocer cuál es la función arriba y la función abajo en cada intervalo que se formaba y calcular, digamos, el área como una suma integral. Entonces había una secuencia de pasos y aquí básicamente lo mismo. Hay una secuencia de pasos que uno sigue y llega al volumen. Entonces primero hacer un bosquejo del sólido y una sección transversal representativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí no tenemos gráfico, pero más adelante vamos a tener esta situación. Así que lo primero es dibujar para demostrar que entendemos lo que está pasando. El segundo paso es, bueno, cuando ya tenemos la sección transversal representativa, encontrar una fórmula para el área de esa sección. El área ciertamente va a depender del X que estamos eligiendo. Después tenemos que determinar el intervalo de integración. Ese paso 3 incluso se podría intercambiar con el 2 porque normalmente es bien simple determinar el intervalo. Y una vez que sabemos el intervalo de integración y sabemos cuál es la fórmula de la función que quiero integrar, simplemente calcular la integral de la función que hemos encontrado, el intervalo que hemos encontrado, y ese va a ser nuestro volumen. Aquí tenemos un ejemplo. Calcular el volumen de un cono circular recto. Entonces el cono tiene una base circular, en este caso está puesta, digamos, como de lado. El radio en la base es un número positivo A, es una constante. Y la altura es otra constante positiva que le estamos llamando como A. Entonces a nosotros nos conviene colocar el cono, digamos, acostado, como pueden ver en la figura. El eje X está puesto a lo largo de la altura. Ustedes pueden ver que el origen del sistema de coordenadas es justamente el vértice del cono. El eje X va de forma positiva, digamos, los valores positivos del X a lo largo de la altura, y por lo tanto para X igual a H tengo el centro en la base del cono, lo cual me dice en el fondo cuál es el intervalo de integración. Vamos a integrar desde 0 hasta H. Para algún valor de X que está entre medio, entre 0 y H, podemos trazar una sección transversal perpendicular al eje X y por lo tanto se va a formar un círculo de intersección. El área del círculo va a ser pi por el radio al cuadrado. Ahora, ese radio está relacionado con el X, que es lo que nosotros vamos a realizar más abajo. Así que el cono, bueno, está rebanado en sentido perpendicular al eje X y las secciones transversales son círculos. El área es pi por el radio al cuadrado, esto ya lo hemos comentado. Y para encontrar R en términos de X tenemos que usar una semejanza de triángulo.
Entonces los triángulos semejantes son dos triángulos rectángulos que comparten un ángulo agudo en el que se ve más grande, el cateto vertical es A y el horizontal es H. En el menor el radio es R, o sea, el cateto vertical es X, es R, quiere decir, el horizontal es X. Entonces nosotros podemos decir que R sobre X es igual a A sobre H. Si ustedes quieren verlo como trigonometría, sería la tangente de un ángulo. En realidad, semejanza de triángulo es suficiente para esto. R es a X como A es a H. Tenemos que encontrar R como función de X, así que me queda AX sobre H. Así que podemos ver que el radio depende de X. En realidad es directamente proporcional en este ejemplo. Eso lo reemplazamos y tenemos una expresión para el área, que es lo que a nosotros nos interesa. Tenemos el área del círculo como función de X. Y bueno, en este ejemplo tenemos la expresión para el área como función de X. Y tenemos el intervalo de integración. Recordemos que el X se mueve entre 0 y H. Así que el volumen va a ser la integral desde 0 hasta H de la función área. Es decir, la integral de 0 a H de pi a cuadrado, x cuadrado sobre h cuadrado con respecto a x. Aquí todo es constante, excepto x cuadrado, y la integral de x cuadrado sabemos calcularla, y al reemplazarla en los extremos obtenemos el resultado que podemos ver. Simplificamos h cuadrado y tenemos una expresión para el volumen que probablemente para nosotros ya era conocida de la geometría del cálculo de volúmenes más simple. Estamos tomando un ejemplo bien simple. Nosotros tenemos el área de la base, pi por a cuadrado, por la altura sobre 3. Entonces nuestro primer ejemplo es, si pudiéramos llamar de la geometría escolar, en alguna parte en la escuela en la que uno se familiariza con los sólidos en 3 dimensiones, con el cálculo de volumen, uno podría llegar rápidamente a este ejemplo del cono. Y vemos entonces que el volumen es lo que nosotros esperábamos obtener. No sé si hay alguna pregunta aquí, antes de ir a lo siguiente. Profe, el H siempre tiene que ir en esa posición porque yo me puse a verlo, no sé si uno puede decirlo como si fuera negativo igual, y el cero que vaya arriba, en la integral. No sé si me explico en Sería el... considerar la misma figura, pero colocar el eje X de una forma distinta. Ah, pero si puede pasar eso. Vamos a ver cómo lo... Voy a intentar dibujar lo que hiciste. ¿Cómo pusiste el cono? ¿Cómo fue que lo habías dibujado? No, el mismo que usted hizo, así el que estaba así como en el dibujo, arriba, creo que en la página anterior, ese mismo. Pero yo le estaba como indicando si uno es posible tirar la altura hacia abajo, no sé si es posible hacer eso, no sé, Que si en un ubica caso. el cono de esa manera, la altura va en forma horizontal. La altura del cono, esa no cambia. Sigue siendo del vértice hasta el centro de la base. Quizás tú quieres colocar otro eje para las secciones transversales o cortarlo de otra manera, ¿verdad?
Bueno, en realidad ahora no estoy muy seguro de que esto sea lo que me están proponiendo, pero si colocamos un eje de una manera distinta o si cortamos el cono de una forma distinta, imagino que la fórmula para el volumen de las secciones transversales va a ser más difícil, entonces no nos conviene cortarlo quizás de otra manera. Lo que se podría hacer quizás es colocar el eje, por ejemplo, en sentido contrario, y en ese caso la fórmula se va a ver, bueno, las secciones van a seguir siendo círculos, pero la fórmula va a ser ligeramente distinta, pero vamos a terminar llegando al mismo resultado. Ah, ya, gracias, profe. Quizás la otra manera también razonable para como dar la idea de lo que estamos haciendo, la otra forma también razonable de, bueno, de colocar el eje con las mismas secciones es la siguiente, es lo que les voy a indicar ahora. Tenemos el cono puesto igual que antes. Y colocarlo, por ejemplo, yendo ahora de derecha a izquierda. Sí, se me extrañó que el eje X vaya de derecha a izquierda, pero se puede hacer. Y colocar, por ejemplo, que el 0 sea el centro de la base y el H sea el vértice del cono. Eso también se puede hacer. Eso cambia ligeramente la fórmula. En este caso en particular vamos a tener que el área es pi por a cuadrado por h menos x al cuadrado sobre h cuadrado. El intervalo de integración sigue siendo el mismo. El volumen sería la integral de 0 hasta h de esta expresión. Cuando ustedes calculan, obtienen el mismo resultado. A pesar de que la expresión era distinta, el volumen termina siendo el mismo, que es como la otra forma razonable de colocar el eje. Así que para la tranquilidad, digamos, de quien lo haya pensado, por ejemplo, de esta manera, el resultado va a ser el mismo. Sigamos. Segundo ejemplo, una cuña curvada se produce al cortar un cilindro de radio 3 mediante dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro, que es como la forma más típica de cortar el cilindro. Así que se va a ver bien. Y el segundo plano cruza el primero, o sea, tiene una intersección, digamos, y forma ángulo de 45 grados en el centro del cilindro. Tenemos nuestro cilindro dibujado en alguna parte. Uno de los cortes de forma usual. Y el otro a través de un plano inclinado en 45 grados. Y vamos a hacer lo que pase, digamos, por el centro de este. Entonces, si lo corto en el cilindro en ángulo 45 grados, se va a ver así. Eso si estuviera cortado en otro lado, pero nosotros vamos a cortar más abajo. De manera que pase por un diámetro del otro corte. Y nosotros vamos a rescatar lo que se forma, digamos, en esa parte. Eso está dibujado en más detalle, digamos, en la figura de la solución. Tenemos que encontrar el volumen de esa cuña. Y para eso está bosquejado cómo está dibujado esto.
Entonces de un lado tengo como base un semicírculo, el radio es 3. Aquí tenemos un ángulo de inclinación de 45 grados. Y tenemos que dibujar no solamente un eje X, sino que también una sección transversal. Entonces vamos a dibujar el eje Z, digamos, como el eje del cilindro, así que va hacia arriba. El eje Y como un diámetro, a lo largo de un diámetro de la cuña. Y el eje X de forma perpendicular. Así que aquí tenemos un radio perpendicular. Para algún valor de X entre 0 y 3, así que ya tenemos el intervalo de integración. Trazamos un plano perpendicular al eje X y el corte va a ser un rectángulo. El corte de hecho es un segmento si consideramos la base, y al ir subiendo, digamos, se forma el rectángulo. Para ese rectángulo tengo que encontrar la base y la altura, y ahí vamos a ver cuál es el área. Entonces, si esta distancia es X, el ángulo 45 grados me dice que aquí se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto la altura es X. En cuanto a la base, tendría que formar, bueno, en la base de la cuña tengo que formar un triángulo rectángulo, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Un triángulo rectángulo. Tenemos un cateto que es X, tenemos la hipotenusa que mide 3. Así que tengo ese segmento que es la raíz de 9 menos X cuadrado. Eso hacia un lado. Hacia el otro lado también tenemos 9 menos X cuadrado, así que la base sería 2 veces la raíz de 9 menos X cuadrado. Todo esto anticipando lo que imagino que está en la página que viene después, así que vamos a corroborar eso. Entonces, para un X entre 0 y 3, la sección transversal es un rectángulo, que es lo que hemos visto. La altura es X, ya lo explicamos, y la base es doble de la raíz de 9 menos X cuadrado, que también está explicado. El área del rectángulo es base por altura, me queda 2X raíz de 9 menos X cuadrado. Así que el volumen de la cuña viene a ser la integral de 0 a 3 de la función área que encontramos arriba. Y ahora lo único que nos queda dentro del paso 4 es calcular la integral. Y para calcular la integral usamos una sustitución. Aquí está hecho de forma directa, pero como ustedes ya tienen cierta práctica en lo que es sustitución, que la sustitución razonable esté igual a lo que está dentro de la raíz cuadrada. Con todo lo que viene a continuación, encontrar dt. dt está relacionado con el 2x de fuera, así que todo va a resultar bien para obtener una primitiva como la que está escrita aquí. Y al reemplazar obtenemos 2/3 de 9 elevado a 3 medios, y eso es 18. Está todo bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta antes de seguir? Nada, profe, yo por lo menos que el dibujo da miedo así como verlo, así, igual como que yo como me cuesta así verlo, pero ya cuando uno lo analiza bien se hace como cortito el ejercicio. Claro, quizás la parte más difícil No, está de ahí. la misma manera. La parte más difícil, digamos, o por lo menos es un tanto distinto de lo que estábamos haciendo hasta ahora en este curso. Por eso cuesta, digamos, en ese ejemplo en particular. Si volvemos un poco sobre eso para reiterar lo que estábamos haciendo.
Claro, uno tiene que imaginar si aquí en la figura es más o menos evidente que se forma un rectángulo, pero quizás a partir de la nada dibujar esto y reconocerlo es un poco más difícil. Eso hay que trabajarlo bien. Profe, una consulta. En las PEP o algo, taller similar, no sé, por ejemplo, nos pondrán el enunciado y nosotros tendremos que dibujar o ¿qué cree usted? Depende mucho del problema, he visto de los dos tipos. He visto algunos donde les pasan una figura que es como de referencia, entonces ustedes se lo pueden imaginar mejor. Y ustedes pueden hacer, o sea, no sé si darles la figura con todo el detalle de acá, pero por ejemplo dibujarles la cuña misma, lo que está con verde. Y ustedes quizás colocar los ejes de forma adecuada. Eso sería como una dificultad intermedia. Y en otros casos simplemente se da una buena descripción con palabras, que también lo he visto, que le describen bien la figura usando palabras, pero ustedes tienen que hacer el resto del trabajo. Profe, pero me imagino que son como figuras más, es como más fáciles de imaginar, ¿no? Sí, en realidad depende mucho. Ustedes tienen el libro guía y ahí tienen algunos ejercicios de distintos tipos y ustedes pueden ver mejor. Sigamos. Tenemos un tercer ejemplo. Bueno, si un sólido S es cortado por planos perpendiculares al eje X, genera secciones transversales circulares. El diámetro de la sección del círculo que estamos hablando se extiende, bueno, de forma vertical entre las curvas y igual a x cuadrado y y igual a 8 menos x cuadrado. Entonces, para reiterar un poco la figura de lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer aquí al lado de eso. Tenemos el eje X, el eje Y, hacia arriba. Tenemos la parábola y igual a x cuadrado que se va arriba. Tenemos la parábola y igual a 8 menos x cuadrado que va hacia abajo. Consideramos un segmento vertical entre medio de esos dos, que le voy a poner la parte negativa. El segmento vertical que se mueve desde una parábola hasta la otra es el diámetro de una circunferencia. Ahora la circunferencia, o sea, el diámetro de un círculo. Ahora el círculo, la mitad del círculo sale de la pantalla hacia donde están ustedes, la otra mitad del círculo sale de la pantalla, digamos, hacia el otro lado. Y esos círculos, digamos, a medida que voy moviendo este segmento azul hacia la izquierda o hacia la derecha, se juntan todos esos círculos y me forma una figura. Si lo que está en la figura original del problema, en realidad ese círculo está saliendo de la pantalla, para que ustedes lo puedan ver bien. Y se forma un volumen. O sea, se forma un sólido, digamos, en 3 dimensiones, del cual queremos calcular el volumen. Para calcular el volumen, bueno, en realidad tampoco es muy difícil convencerse con una figura bien hecha de que esto en realidad es un sólido de revolución, y sólido de revolución es algo que vamos a trabajar más adelante. Pero de momento vamos a usar lo que tenemos. Estamos entonces convencidos de que esa es la figura que tenemos. Estos sólidos rebanados en sentido perpendicular al eje X, las secciones transversales son círculos. Y quiere ser un R de X porque las secciones son círculos. El A de X se refiere al área del círculo. Para eso tenemos que encontrar el radio. El radio es la mitad del diámetro y el diámetro va de forma vertical, así que tenemos que encontrar las coordenadas y de esos puntos. Así que la cosa no es tan difícil tampoco. Si vemos la coordenada y o la altura, en este caso,
de ese punto, como eso está en la parábola y igual a x cuadrado, esa altura sería x cuadrado. Y lo mismo, en la otra parábola, esa altura es 8 menos x cuadrado. Así que esa longitud es lo de arriba menos lo de abajo. El diámetro entonces viene a ser 8 menos x cuadrado menos x cuadrado, y eso es 8 menos 2x cuadrado. Con eso el radio en la mitad de esto es 4 menos x cuadrado. Y con el radio ya podemos calcular el área, que viene a ser pi, el radio al cuadrado, que es función de x. Insisto, esto está hecho en la página que viene, pero prefiero escribirlo ahora porque aquí tenemos acompañando la figura. Así que ya sabemos que tenemos que encontrar el diámetro, después el radio y después el área, como función de x. Pasamos a la página siguiente, borramos todo esto. Así que el área de la sección transversal es pi r cuadrado y el radio está dado básicamente como en la mitad del diámetro. Estos cálculos ya lo hemos hecho y ya sabemos cuál es el área. Así que el volumen del sólido, aquí falta una cosa que es importante, vamos a regresar cuáles son el mínimo y el máximo que podemos darle al x. Por eso está dado en la figura, que básicamente son los puntos de intersección de las parábolas. Entonces vamos a recordar rápidamente cómo se encuentran esos puntos de intersección de las parábolas. Empezó a fallar algo aquí. Ahora sí. No, está fallando aquí. No, está fallando. Bueno, el punto de intersección se obtiene, digamos, igualando x cuadrado con 8 menos x cuadrado. De ahí sale que el x tiene que ser más o menos 2. Y ahí tenemos, bueno, la integral de menos 2 a 2 de la función área. Esto tampoco es difícil de desarrollar porque es un cuadrado binomio y con eso un intento más. No, no está resultando esto. Es básicamente un cuadrado binomio. Me queda un polinomio de grado 4. Eso ustedes saben calcular la primitiva, evaluar los extremos y demás, y con eso llegan al resultado. Pregunta, ¿el sólido del ejemplo anterior tiene alguna simetría? ¿Un plano, digamos, que lo haga simétrico? Y si la simetría nos puede ayudar a calcular el volumen de manera más fácil. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Hay alguna simetría que nos pueda ayudar? Profe, pero el 0 y el 8 no nos puede ayudar en algo porque ahí hay como 2 puntos, no sé. Estoy preguntando por el tema de la simetría. Supone que ya calculamos el volumen, pero la idea es saber si esto no lo podemos hacer más fácil. Si me dice dónde está el 0 y el 8, eso en el fondo quizás estás pensando en el eje Y y el eje Y en la parte plana, digamos, lo que podríamos llamar como la base de nuestra figura, y el eje Y de nuestro eje de simetría. Pero si lo llevamos ahora a 3 dimensiones, el plano donde está el eje Y y el eje Z también es de simetría. Digamos, cuando yo calculo el sólido de revolución, cuando lo obtengo,
lo que estaba para X positivo, para X negativo, es lo mismo. Entonces podría haber simplificado las cosas calculando una integral desde 0 hasta 2 y multiplicando el resultado por 2. Básicamente a eso va. Parece que se arregló esto también. El plano donde está el eje Y y el eje Z es de simetría. Y eso nos hace calcular el volumen más fácil, porque el volumen de todo el sólido, que se ve de esta manera, sería 2 veces el volumen, pongamos por caso lo que está a la derecha, o lo que está por X positivo, y eso es 2 veces la integral de 0 a 2 de lo que ya sabemos que vamos a obtener, pi 4 menos x cuadrado al cuadrado de x. Eso hace todo más fácil porque el reemplazo en 0 es más fácil aquí. Esto ya ustedes saben calcularlo, lo ya hemos comentado. Pasamos a limpiar y vamos a la última página, que son unos ejercicios propuestos por lo que había visto. Vamos a tener la grabación por aquí para que ustedes tengan algunos minutos, unos 10 minutos, yo creo que está bien, para el ejercicio 1 y 2. Que tenemos la grabación ahora. Empezamos a resolver el primero de los ejercicios propuestos para tener una idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos es una región en el plano XY que está acotado por la recta y igual X y por la parábola y igual 2 veces la raíz cuadrada de X. Hemos corregido el error de digitación. El programa gráfico nos da la ventaja de que ya sabemos cuáles son los puntos de intersección. Además, bueno, esta fórmula y igual 2 raíz cuadrada de X me da, digamos, la mitad superior de una parábola, donde la otra parte sería el reflejado en el último cuadrante, pero no lo necesitamos. Después de mencionar todo eso, tenemos que encontrar los puntos de intersección. Ese es el paso 1. Por lo cual igualamos estas dos ecuaciones. Me queda x igual 2 raíz de x. Le vamos al cuadrado, me queda x cuadrado igual 4x. X cuadrado menos 4x es igual a 0. X por x menos 4 es igual a 0. Entonces x tiene que ser 0 o x igual a 4. Así como puntos de intersección son el origen y el punto 4,4. El caso siguiente es que si yo tomo un x que se mueve entre 0 y 4, una variable x que se mueve en intervalos de 0 hasta 4 en el eje horizontal, y trazo una línea vertical, intersecta a la recta que va por abajo y a la parábola que va por arriba en puntos C y D, ese segmento se usa como base de un triángulo equilátero, y el triángulo equilátero se levanta, digamos, saliendo de la pantalla hacia donde están ustedes. Entonces tengo un triángulo equilátero saliendo de la pantalla y tengo distintos triángulos equiláteros que se juntan y forman un sólido 3D. Queremos encontrar el volumen de ese sólido. Para eso necesito el área del triángulo, y para el área del triángulo necesito saber cuánto es la base. Y la base del segmento CD es esa altura, que es 2 raíz de x, menos esa altura que es x. Entonces el área del triángulo equilátero conocido al lado es
la base al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y lo más razonable es usar cuadrado binomio para encontrar eso. Entonces nos va a quedar el primer cuadrado es 4x menos el doble producto, que es 4 por x a la 3 medios, más el cuadrado del segundo. Todo eso por raíz de 3 sobre 4. Y finalmente el volumen, que queremos calcular, la integral de esta expresión desde 0 hasta 4. Y aquí es simplemente calcular. Raíz de 3 sobre 4 es constante. La primitiva de 4x, 2x cuadrado, menos 4 por, la primitiva de esto es, si me quiere que la 2 quintos, eso es, o sea, x elevado a 5 medios, me va a quedar 2 quintos, x elevado a 5 medios, más x elevado a 3 sobre 3. Los extremos del integral son el 0 y el 4, así que reemplazan 4, 0 y resto. Reemplazar en 0 hace todo igual a 0, así que me concentro solo en reemplazar en x igual 4. 4 cuadrados 16 por 2, 32. Menos 4 por... Bueno, aquí me queda 8 quintos. Por 4 elevado a 5 medios es 4 elevado a 5 y después elevado a un medio. O puedo elevar a un medio primero, o sea, puedo empezar calculando raíz cuadrada. Si la raíz de 4 es 2 y 2 elevado a 5 es 32. Más 4 elevado a 3, 64. Sobre 3. Y ahora solamente tenemos que llegar a una expresión más simple posible, que sería básicamente raíz de 3 multiplicando el número racional. Así que el resto es solamente habilidades de cálculo. Por ejemplo, si ese 4 lo simplifico con cada término de adentro, aquí me queda 8, acá me queda 8, acá me queda 16. Se me queda raíz de 3 por 8, 8, y acá sí estamos bien simplificados, y ahora vamos a tomar un 8 como factor común para no trabajar con números tan grandes. Me quedaría 1 menos 8 quintos más 2 tercios. Entonces, 8 raíz de 3 por... Y aquí tomo el denominador común, que es 15. Sería 15 menos 5 por 3, así que me queda 24, más 3 por 5, si me queda 2 por 5 igual 10. Me queda 8 raíz de 3. Esto suma y resta me da 1 arriba sobre 15. Tenemos un resultado final en unidades de volumen para el volumen que queríamos calcular. No sé si hay alguna consulta para ir cerrando la clase. Algo que quieran preguntar. Y al parecer no hay consulta, así que dejamos la clase hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos estamos encontrando en una próxima clase.